Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Recuerden que estamos en la 4T, somos de la cuarta transformación de la vida política, económica y social de México. Y vamos a continuar hablando de lo que hablábamos previamente, que tiene que ver con lo que es el desarrollo de la industria petrolera y la dependencia que nos hicieron tener, porque no la teníamos ya, gracias a la expropiación, de el gas, de los derivados del petróleo, las gasolinas y todo eso, que tenemos que importarlos, pero no porque no los produzcamos en México, sino porque se obligó a través de la reforma energética que lo hiciéramos para enriquecer a empresarios nacionales, extranjeros y políticos corruptos. Bueno, la buena nueva, ¿qué creen? Es que el presidente de la República anoche hizo lo que muchos esperábamos que hiciera finalmente. Mandó una iniciativa de reforma o de contrarreforma a esa reforma energética de Peña Nieto, en donde el propósito es precisamente que recuperemos la soberanía y que el Estado se convierta nuevamente en rector de la política energética de México. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno vuelva a tener la rectoría y las concesiones que siguen estando. No se está expropiando el petróleo. Las concesiones tienen una serie de limitantes para poder continuar con ellas si se cumple la ley. Si las empresas que tienen las concesiones, que son concesionarios, cumplen con las normas, con la ley, con lo que tienen que hacer, no van a tener problema siempre y cuando lo hagan. Pero si las empresas, por ejemplo, que tienen concesión, usan gasolina importada, no reportada, de Estados Unidos o ilegal proveniente del robo de combustible, y esa es una de las tantas normas que se están poniendo en esa nueva ley, en esa nueva reforma, entonces se les retira la concesión. Ya es algo que se había venido hablando desde el principio del gobierno de Andrés Manuel. Andrés Manuel lo que había dicho no era esto tal cual, pero les había dicho, ok, ya tienen su concesión, les vamos a poner un plazo de 3 años, por ejemplo, por decir, para que nos demuestren que la concesión que se les dio la están aprovechando. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma energética, se prometió, ellos prometieron, los neoliberales, Peña Nieto prometieron, de que iba a aumentar la producción, petrolera, la extracción de barriles de petróleo, en muchísimo, por ejemplo, 3 millones era de barriles diarios. La producción iba a aumentar, según ellos, a 3 millones de barriles diarios. La realidad, después de todos estos años que pasaron desde 2013, es que no aumentó la producción, al menos no la de ellos, a quien se les dio la concesión. Se mantuvo la del gobierno, la que explota Pemex, y ellos tienen una producción ridícula de 2,000 o 3,000 barriles diarios, cuando la promesa era de 3 millones de barriles diarios. ¿Se pueden dar una idea de lo que es eso? Es una cosa ridícula. Lo que hicieron fue entregarles las concesiones simplemente para que ellos especularan con ellas, se las quedaran sin hacer ningún beneficio, incluso ni a ellos mismos, porque ellos no arriesgaron capital, no arriesgaron inversión, no arriesgaron absolutamente nada y se quedaron como dueños y señores de esas pozos del mar o donde se los hayan dado. Y les digo, hay políticos que son dueños de esas plataformas. Salinas de Gortari tiene una, Fox tiene otra, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos que no sabemos, amigos? ¿Cuántos políticos que no sabemos están involucrados en ese negocio? Entonces, en realidad es una gran noticia, una muy buena noticia, que además muchos de ustedes pueden pensar, bueno, ¿y qué tal si la detienen? En realidad lo que va a pasar es que la van a pasar muy rápido en la Cámara de Diputados. No necesita mayoría absoluta ni calificada. Con la mayoría que tiene Morena, con sus partidos, con el PT, la van a pasar, la van a aprobar rápido en la Cámara de Diputados. Y después va a venir las elecciones de este año y va a pasar a la Cámara de Senadores. Y ustedes saben que en la Cámara de Senadores no hay cambio, porque las elecciones, si ustedes saben, de este año cambian la Cámara de Diputados, pero no van a cambiar la de Senadores porque esa cambia cada 6 años. Entonces, cuando pase a la de Senadores en junio, julio, o después, a la mitad del año después, no va a detenerse, sino que se va a aprobar. Y va a ser una reforma que va a traer muchos beneficios porque va a recuperar la
el control del Estado, del gobierno, sobre los recursos naturales e energéticos del país, en este caso de los recursos petroleros, para que volvamos a tener nuestra soberanía, para que dejemos de depender de la gasolina de fuera de México y seamos cada vez más autosuficientes y llegue un momento en que ya no se importe ni un litro de gasolina. Para terminar, les voy a decir nada más para que se den una idea. México es el único país petrolero, el primer país petrolero del mundo que importa gasolinas. Llegamos al extremo de que no solo importamos gasolina, sino que importamos petróleo crudo cuando nosotros lo extraemos. Imagínense lo ridículo que es eso. Importar ya no solo para gasolina, sino petróleo crudo. ¿Pero por qué se da eso? ¿Saben por qué? Porque le dieron tanto en la torre a las refinerías, a las 6 refinerías de México, a las de Cadereyta, a la de, ustedes saben, la de Tula, todas las refinerías, las dejaron tan abandonadas, tan completamente sin usar, que se redujo muchísimo la producción de petróleo, la extracción de petróleo y a su vez los derivados que se refinaban ahí. Entonces la extracción también se redujo, el petróleo como tal se redujo a punto tal que para poder operar, aunque sea mínimamente esas refinerías, se necesitaba importar petróleo crudo del extranjero. Imagínense nada más, cuando lo que hacemos es nosotros tenerlo bastante. Y otra noticia antes de terminar, en estos días últimos, se acaban de descubrir nuevos yacimientos, que uno de ellos está en el centro, en Tabasco, en el municipio de Centro, en Tabasco, y que tiene una riqueza de 1,000 millones de barriles, de petróleo. Y otra en Veracruz, que no me acuerdo cuánto, pero más o menos así. Entonces, vamos con la 4T, estamos teniendo muy buenas noticias, hay que apoyar al presidente. Recuerden votar bien, en junio hay que votar por Morena. De todas maneras esta reforma va a pasar, pero hay que asegurarse de tener la mayoría para que este tipo de reformas sigan. Faltan otras reformas, faltan muchas reformas de otro tipo que se tienen que pasar en la próxima legislatura. Y debemos estar ahí, debemos estar la mayoría de los que apoyamos a esta cuarta transformación, porque recuerden que esta cuarta transformación es de todos, que todos somos parte de la 4T, todos estamos con el presidente Andrés Manuel, la gran mayoría de los mexicanos que queremos a nuestro país, que queremos regresar al país a nuestras manos y que no la tengan en manos de unos cuantos que se han enriquecido y que han envilecido al país. Regresemos nuestra riqueza a nosotros, al pueblo de México. Muchas gracias amigos por estar aquí, los espero, los próximos videos están saliendo calientitos diariamente. Muchas gracias, hasta luego.